Hola y bienvenidos. Continuamos con los videos de polígonos regulares, con la habilidad número 13 que nos pide determinar la medida de la apotema y el radio de polígonos regulares y aplicarlo en diferentes contextos, específicamente con el pentágono regular. Este es un pentágono regular. Para hallar la medida de algunos segmentos en él, vamos a trabajar en un triángulo rectángulo que se encuentra en su interior. Este triángulo rectángulo estaría formado por su radio, su apotema y parte del lado. Para poder realizar estos cálculos necesitamos conocer la medida de algunos ángulos que se forman en el pentágono. Primero, el ángulo central, formado por dos radios consecutivos y cuyo vértice es el mismo centro del pentágono. ¿Por qué sabemos que el ángulo central mide 72 grados? Porque aplicamos la fórmula 360 dividido entre n. Sabiendo que n es 5, 360 dividido entre 5 nos daría 72 con toda certeza. Este ángulo de 72 grados puede ser bisecado por la apotema, que es el segmento que va del vértice a la mitad de un lado. Es decir, el ángulo de 72 grados es partido en dos partes iguales, que serían 36 y 36. No se va a trabajar con ese triángulo completo, sino con la mitad de él, el que corresponde a un triángulo rectángulo. Sabemos de dónde se origina el ángulo de 36 grados. Además, la apotema, al ser perpendicular con el lado, forma un ángulo de 90 grados ahí, lo que nos permite calcular el tercer ángulo del triángulo rectángulo, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Si a 180 le quitamos el ángulo de 36 y el ángulo de 90, nos queda 54 grados para el tercer ángulo. Y así completamos las medidas de los ángulos de este triángulo rectángulo, que será el que nos permite calcular la medida de los segmentos. En todo pentágono regular vamos a tener los ángulos internos de este triángulo rectángulo con estas medidas particulares. No importa si el pentágono se agranda o se achica, los ángulos de 36, 54 y 90 del triángulo rectángulo que vamos a trabajar van a permanecer con estas medidas. Este triángulo rectángulo estaría formado por el radio del pentágono, la apotema del pentágono y la mitad del lado del pentágono. Ojo que no es el lado completo, sino solamente la mitad del lado. El lado iría de vértice a vértice y el segmento que forma parte del triángulo rectángulo iría del centro del segmento hacia el vértice, siendo exactamente la mitad del lado. Vamos a nombrar a la apotema con una A minúscula y al radio con una R minúscula. Así llegamos al ejemplo número 1. En un pentágono regular inscrito en una circunferencia de radio 9 centímetros, ¿cuál es la medida de la apotema? Tenemos un dibujo que nos permite visualizar lo que está ocurriendo. El pentágono regular está dentro de la circunferencia. Eso lo hace inscrito. Además, sus 5 vértices están sobre la circunferencia. Véase que el triángulo rectángulo donde vamos a trabajar ya tiene indicados los ángulos de 36 grados, 54 grados y 90 grados. No vamos a discutir ya la razón de esas medidas porque sacamos el rato para explicarlo anteriormente. En todo pentágono regular, estas van a ser las medidas para esos ángulos. Si el polígono regular fuese otro, un hexágono, un eneágono, un triángulo equilátero, cambiarían estas medidas, pero si es un pentágono regular, siempre serán de 36, 54 y 90 en esas posiciones. Quiero encontrar la medida de la apotema, la cual la nombro con la letra A, y sé que el radio de la circunferencia mide 9. ¿Dónde se ubica ese 9? Como el polígono está inscrito, tenemos que tener muy presente que el radio de la circunferencia y el radio del polígono van a coincidir. Así que colocaré el 9 en la hipotenusa del triángulo rectángulo. Separaré el triángulo rectángulo por acá para visualizarlo mejor y realizaré el cálculo de la apotema mediante razones trigonométricas. Tengo que escoger si trabajo con el ángulo de 36 o de 54. Con cualquiera de los dos voy a obtener los mismos resultados. Los procedimientos podrían variar un tanto,
pero los resultados serían los mismos. Elegiré trabajar con el ángulo de 54 grados. Y para el ángulo de 54 grados, la apotema sería el cateto opuesto y 9 sería la hipotenusa. ¿Cuál es la razón trigonométrica que involucra el cateto opuesto y la hipotenusa? Ese es el seno. El seno del ángulo de 54 es igual al cateto opuesto, que es A, dividido por la hipotenusa, que es 9. Acá el 9 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar al seno de 54 y apoyados en la calculadora obtendríamos un aproximado para la apotema. Metemos los datos en la calculadora y obtenemos que la apotema es aproximadamente 7,28. Y así obtenemos la respuesta. La apotema de nuestro pentágono regular es de aproximadamente 7,28 centímetros. Pasamos al ejemplo número 2. En un pentágono regular inscrito en una circunferencia de radio 4 centímetros, ¿cuál es la medida de cada lado de ese pentágono regular? Necesito primeramente una imagen que me permita visualizar lo que pasa en el ejercicio. Tenemos un pentágono regular dentro de la circunferencia donde los 5 vértices del pentágono están sobre ella. Se sabe que la circunferencia tiene un radio de 4 centímetros. Este radio es el de la circunferencia, pero como el pentágono está inscrito, resulta que el radio del pentágono y el radio de la circunferencia serían el mismo segmento. Por eso colocaré el 4 en el radio del pentágono. También están indicados los ángulos de 36 y 54 que no van a cambiar cuando trabajamos con pentágonos regulares. Quiero averiguar el lado, pero no lo puedo encontrar directamente. Primero voy a averiguar el segmento que nombro acá con X y luego encontraré el lado multiplicando X por 2. Separo por acá el triángulo rectángulo. Yo voy a continuar trabajando con el ángulo de 54 grados, de donde observo que X sería el cateto adyacente al ángulo de 54 y 4 sería la hipotenusa. Me pregunto cuál es la razón trigonométrica que involucra el cateto adyacente con la hipotenusa, y ese es el coseno. El coseno de 54 grados va a ser igual a el cateto adyacente, que es X, dividido por la hipotenusa, que es 4. Acá, el 4 que está dividiendo pasa a multiplicar al coseno de 54. Nos apoyamos en la calculadora para realizar 4 por coseno de 54 y encontramos que X vale aproximadamente 2,35. Como X es la mitad del lado, o el lado es el doble de X, podemos encontrar el lado multiplicando el resultado por 2. Así, 2 por 2,35 me daría un aproximado de 4,70 y así tendríamos la medida de cada lado del pentágono regular. Continuamos con el ejemplo número 3. En un pentágono regular circunscrito en una circunferencia de radio 5 centímetros, ¿cuál es la medida del radio del pentágono? Nótese que me dan el radio de la circunferencia y me piden el radio del pentágono. ¿Será el mismo segmento? Veamos la figura. El ejemplo 1 y 2 hablaba de un pentágono inscrito. El ejemplo 3 cambia la circunstancia a circunscrito. Es decir, el pentágono está por fuera de la circunferencia. Esa circunferencia es tangente a los puntos medios de cada lado del pentágono. Lo que debemos notar acá es que una cosa sería el radio del pentágono y otra cosa sería el radio de la circunferencia. Serían dos segmentos diferentes. Debemos entender acá y poder visualizarlo en la figura que el radio de la circunferencia, el que mide 5, vendría siendo la apotema del pentágono regular. Véalo, desde el centro al borde de la circunferencia sería un segmento que coincide con la apotema del pentágono. Entonces, el 5 debe ser colocado en esta posición y debemos hallar el radio del pentágono regular, que sería ahora la hipotenusa del triángulo. Movemos el triángulo rectángulo. Decido si trabajo con el ángulo de 36 o el ángulo de 54. Continúo yo trabajando con el ángulo de 54 y para él el 5 sería el cateto opuesto
y el radio sería la hipotenusa. Para el ángulo de 54, la razón trigonométrica que involucra el opuesto con la hipotenusa es el seno. El seno del ángulo de 54 es igual a 5 sobre r, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cuando la variable queda en el denominador, debemos hacer un intercambio. La variable sube a la izquierda a multiplicar y el seno de 54 pasaría a dividir en la parte derecha. Así el radio quedaría como 5 dividido entre el seno de 54, que apoyados en la calculadora obtendríamos un resultado aproximado de 6,18. Y eso es suficiente para poder encontrar el radio del pentágono regular. Insisto, en este caso el pentágono está circunscrito, por lo tanto, el radio de la circunferencia es la apotema del polígono. Ahora el ejemplo número 4. En un pentágono regular circunscrito en una circunferencia de radio 5,32 centímetros, ¿cuánto mide cada lado? Tenemos la figura. Un pentágono circunscrito en una circunferencia. El dato inicial es que 5,32 es el radio de la circunferencia. Cuidado porque aquí hablamos de dos radios diferentes. Un radio de la circunferencia y un radio del pentágono. El radio de la circunferencia vendría desde el centro del mismo hasta algún punto en su borde. Ese radio coincide con la apotema de nuestro pentágono. Así que 5,32 iría en este segmento, en la apotema del pentágono. Ahora quiero hallar la medida de cada lado. Trabajando en el triángulo rectángulo, donde ya están indicados los ángulos de 36 y 54, no puedo hallar el lado directamente. Primero tengo que hallar el segmento que nombré X, para luego multiplicarlo por 2 y saber cuánto mide cada lado. Separo por acá el triángulo rectángulo y decido si trabajo con el ángulo de 36 o el ángulo de 54. Yo continúo con el ángulo de 54. Respecto a él, tengo el cateto opuesto y necesito el cateto adyacente. ¿Cuál razón trigonométrica involucra el cateto opuesto con el cateto adyacente? Pues esa es la tangente. La tangente del ángulo de 54 sería cateto opuesto 5,32 dividido por el cateto adyacente que es X. Como la variable quedó en el denominador, hago un intercambio, subo la variable a la izquierda y bajo la tangente de 54 a dividir. Y apoyándome en una calculadora obtendría el resultado de esta operación. 5,32 dividido entre la tangente de 54 nos da aproximadamente 3,87. Ese sería el valor de la X. Luego, para hallar el lado, multiplico X por 2. El doble de 3,87 me daría aproximadamente 7,74. Y así tendríamos el resultado de cada uno de los lados de este pentágono regular. Debo insistir en la necesidad de que domine las razones trigonométricas para poder realizar estos cálculos. En el caso del pentágono regular, no tenemos fórmulas que me reduzcan el procedimiento, solamente la aplicación de las razones trigonométricas. Hago un dibujo, coloque los datos, plantee la razón trigonométrica y resuelva el ejercicio. Muchas gracias, jóvenes, y nos vemos en el siguiente video.